La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, porque estamos en la hora de Maquiavelo, horario especial, este domingo de elecciones. Bueno, usted seguramente ya votó y si no lo hizo, métale porque ya cierran los locales de votación. En esta hora de Maquiavelo, por supuesto, estamos en veda, no podemos hablar de encuestas, de números, pero sí vamos a reflexionar un poco sobre el gran error de comunicación que cometieron los empresarios a lo largo de 12 años de relato K antiempresario. Pero antes que nada, comunicacionalmente el desafío más fascinante que tiene la Argentina hoy es, gane Daniel Scioli o gane Mauricio Macri, todavía no sabemos si va a haber o no va a haber segunda vuelta, el desafío comunicacional que se viene de cómo explicar lo que no se habló en toda la campaña, porque en toda la campaña no se dijo una palabra de que la Argentina quebró. El kirchnerismo llevó a la Argentina a la quiebra. El que asuma no solamente que no va a tener $1 en el Banco Central, sino que va a estar menos 10. La inflación contenida únicamente después de 4 años de recesión. Cuando haya que poner el tipo de cambio en un nivel lógico, porque a este nivel Argentina quebró, cuando haya que ponerlo en un nivel lógico, se va a venir un pico inflacionario. Todo esto implica, sí, usted adivinó, una nueva crisis para Argentina. Como siempre, cada 10 años una crisis. Y ahora llega el gobierno de Daniel o Mauricio con una nueva crisis y durante toda la campaña hablamos maravillas de que todo bien, vamos a levantar el cepo, está todo fenómeno, o lo vamos a hacer gradualmente, o de golpe, o no hay cepo, no sé. Pero a la gente no se le dijo la verdad. La verdad es que una nueva quiebra argentina comienza, parafraseando a los locutores de radio. Y nadie se los dijo. El desafío comunicacional es, para Macri, un poco más fácil, cómo echarle la culpa a Cristina, más fácil, y el caso de Daniel Scioli, que, bueno, se propone como una especie de continuidad con algunas correcciones del modelo. ¿Cómo va a ser para decir, señores, me entregaron un país absolutamente quebrado? Desafío comunicacional muy interesante. Vamos a ver cómo se desenvuelve la economía en los próximos días. Probablemente, si gana Daniel Scioli, lo que más le convenga es que todo se derrumbe antes del 10 de diciembre para poder decir, bueno, yo no tengo la culpa. Lo mismo en el caso de Mauricio Macri. Siempre le va a convenir que se derrumbe, se quede en evidencia lo que le deja Cristina antes del 10 de diciembre. Que la mecha tenga la longitud de la mecha, no llegue no llegue al 11 de diciembre, que estalle antes la bomba. Bien, ¿qué empieza en el caso de que gane finalmente Daniel Scioli? Que no haya segunda vuelta o que eventualmente gane en una segunda vuelta Daniel Scioli. Empieza, yo lo digo simpáticamente porque los argentinos estamos ya acostumbrados al mal tiempo a ponerle buena cara, así como en los 70 tuvimos las guerras de, los montoneros contra la AAA. Bueno, empieza una nueva guerra dentro del peronismo, o empezaría, que serían los montoneros, hoy por supuesto montoneros canosos, con colesterol y panza, contra los montaneros, de Montaner, ¿no? Ahí lo tenemos, ahí Daniel Scioli haciendo su cierre de campaña con su amigo Montaner. Claro, es un cantante venezolano antichavista, por eso la idea de los montoneros versus los montaneros. Empieza una nueva guerra dentro del peronismo. ¿Cómo terminará? ¿Ganará, se impondrá el peronismo más bien conservador de Daniel Scioli o se impondrán los montoneros, que bueno, que lo tienen agazapado ahí, por supuesto, al vicepresidente Carlos Zanini para tomar el poder luego de ver cómo maneja la herencia Daniel Scioli? Y finalmente,
antes de empezar a analizar por qué se equivocaron tanto los empresarios a lo largo de estos 12 años de silencio empresario, yo quiero que escuchen un consejo de un gurú español, José Antonio Llorente, con el que hice una larga entrevista que usted la puede ver completa en YouTube, se lo recomiendo especialmente, porque presentó un libro, El octavo sentido, y en parte, por lo menos en un minutito lo explica, y es para que lo escuchen no solamente los empresarios a los que él asesora, sino los políticos o el político que vaya a tomar el gobierno el 10 de diciembre. Escúchalo. Y le puse el octavo sentido porque es que hoy en día hablamos de comunicación y para nosotros comunicación significa cosas muy diferentes a lo que significaba antes, como que el término comunicación se nos ha quedado estrecho y le busqué una manera nueva de llamarlo, ¿no? Para nosotros antes comunicación era casi sinónimo de informar y hoy en día comunicación es una palabra que implica también otros verbos, implica escuchar, claro, implica entender la sociedad, no solo escuchando se consigue lo que uno quiere, hay que entender también cómo es y por qué pasan las cosas que pasan. Y luego la acción más pura de comunicar ya no es una acción de lanzar mensajes, proclamas o ideas, o lo eficaz hoy en día es participar en la conversación. La sociedad se ha vuelto pues poliédrica, múltiple, variada y el secreto y el éxito lo tiene aquel que participa con mejor resultado en la conversación que hay en la sociedad, ¿no? La hora de Maquiavelo. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. En vez de preguntarnos cuánto falta para llegar, disfrutemos el viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino. La hora de Maquiavelo. Bueno, formalmente el 10 de diciembre, pero hoy terminó prácticamente la era kirchnerista. Quedan unas semanas para Cristina, pero son semanas más bien para hacer las valijas y irse de la Casa Rosada. Y la pregunta que nos hacemos es si Argentina, bueno, primero eso lo vamos a poder contestar dentro de unas horas, si Argentina decide terminar con, ser el primer país que termine con el populismo, por la vía democrática, por supuesto, o seguir, y la otra es si los empresarios pueden hacer algo para hacer su propio nunca más populismo, nunca más este tipo de kirchnerismo en Argentina, con dos expertos sumamente interesantes. Bueno, usted ya la conoce, la tiene a Cecilia Mosto, que ella es encuestadora, pero además es politóloga, entiende muy bien la política y mide, además es muy interesante porque ella mide, como pocos, la imagen de los distintos sectores de la sociedad y entre ellos, por supuesto, los empresarios. Ahora nos va a decir cómo están los empresarios, cómo llegan al final del kirchnerismo los empresarios. Y tenemos el honor de tenerlo a Matías Shapiro, que es un experto en lobby, en asuntos públicos y en comunicación empresaria, que trabajó en varias grandes empresas, varias multinacionales. ¿Vos ves que los empresarios se equivocaron durante todos estos años o hicieron bien en callarse la boca y, bueno, dejarla pasar? Bueno, yo no me atrevería a ser categórico y decir que se equivocaron. Indudablemente el diálogo es una
un elemento esencial para que las sociedades avancen, evolucionen y disputen los intereses, pero a partir del diálogo. Creo que si uno hiciera un análisis en perspectiva de lo que ha sido esta década o estos 12 años, ha habido poco diálogo y uno debería ser optimista que el próximo periodo de gobierno abra un espacio para que toda la dirigencia, y acá creo que es importante remarcar que probablemente sea un déficit de toda la dirigencia política, la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical, es decir, la falta de diálogo por imponer la lógica individual me parece que ha sido una constante. La anteposición del interés individual por encima del interés colectivo. Y en eso obviamente es esencial cuáles son las reglas de juego que se marcan para tener este diálogo. Si no se fomentan reglas de juego claras que permitan el diálogo sin que haya una sanción, la gente tiende a tratar de resguardar sus intereses y por ende priorizar el interés individual. Creo que ahí tenemos un déficit como sociedad, enfatizándolo en la dirigencia en su conjunto, que creo que de cara al próximo periodo que se viene es una oportunidad. A mí me gusta siempre hablar de oportunidades sin tanto remarcar los aspectos negativos de lo que ha sucedido. Probablemente no hubo la expresión de ideas, de intereses como debería haber sido. Pero mirá el resultado de eso, de esa falta de expresión de ideas y de intereses, ¿no? Ya lo mostramos, sí, ya sé, si usted ve La Hora de Maquiavelo, no sé, un nuevo horario, se renueva al público, ¿no? Ve La Hora de Maquiavelo, ya lo conoce. Esto es una encuesta que hizo el año pasado, fines del año pasado, el Pew Research Center, que es una prestigiosa institución norteamericana que mide en Estados Unidos y también en el exterior, 40 y pico de países de distinto tipo acerca del acuerdo o desacuerdo en la economía de mercado. Tenemos acá los países desarrollados, por ejemplo, Corea del Sur, 78% de acuerdo contra 20% de desacuerdo con la economía de mercado. Vamos bajando, por ejemplo, 73 Alemania y va bajando, en promedio 63 a 30. O sea, hay en los países desarrollados amplio consenso a favor de la economía de mercado. Tenemos luego países en desarrollo, países más pobres, Bangladesh, uno dice, Bangladesh están todos muertos de hambre, son todos comunistas. No, el 80% están a favor de la economía de mercado y todos, ¿no? Ghana, Kenia, Tanzania, Palestina está totalmente, uno diría, no, están totalmente a favor de la economía de mercado. Y ahora miremos dónde estamos nosotros, los países, estamos dentro de los países emergentes. Bueno, como siempre digo, ¿no? Vietnam, el más procapitalista del mundo, tanto que pelearon contra los norteamericanos, le ganaron la guerra por imponer su sistema comunista, hoy son todos los más capitalistas que hay, y todo, hasta Venezuela, la Venezuela de Maduro y de Chávez, son todos procapitalistas, menos uno, y ese es Argentina. En Argentina el 48% está en contra de la economía de mercado, contra el 33% que sí, el promedio es parecido al del resto del mundo. Y yo pregunto, ¿no será esto? Obviamente todo esto es producto del relato kirchnerista, pero también hubo los interesados de que tenga buena imagen la economía de mercado, que son las empresas, se callaron la boca durante estos 12 años. ¿No? Cecilia Mosto, ¿cómo está la imagen de los empresarios en Argentina? Bueno, en estos últimos 10 años yo mido confianza en instituciones. Claro, que no es exactamente lo mismo, pero pero en algunos estudios también imagen, pero me gusta tomar el de confianza, porque es una serie larga, digamos, desde el 2005 y se ve bien, digamos, las variaciones con respecto a otras instituciones, ¿no? De manera relativa, cómo evolucionaron los empresarios. Y la caída fue permanente. El único año donde los empresarios logran superar el nivel de confianza con respecto, por ejemplo, a la institución presidencial es durante el 2008 y 2009. La guerra del campo. Exactamente. Cuando los empresarios convocaron o tuvieron más visibilidad, digamos, en la lucha por sus intereses frente a la opinión pública, hubo una opinión pública que los apoyó. Mirá qué Inclusive fue decisiva el apoyo de la opinión pública en ese momento para ellos. O sea, ahí hay un logro o algo que ellos pudieron ver con evidencia que pasaba. Es verdad que el sector agropecuario, dentro de todas las industrias, es el sector que mejor imagen tiene en la población en general. Pero bueno, digamos que lo logró. Fueron empresarios, no fueron,
digamos, otro tipo de institución que provenga del pueblo, trabajadora, no, eran empresarios que estaban en contra de algo y la gente salió a la calle. Claro. Y fue el único año, el 2008 y el 2009, donde se pusieron encima de la institución presidencial, después todo fue baja. Y fíjate qué dato, ¿no? Está bien, hay muchos elementos que jugaron para eso, pero fíjate que ese año, en el 2009, hubo elecciones que el kirchnerismo perdió y ganó la oposición. Por eso mi pregunta es, si los empresarios, porque ninguno, la mamá de los empresarios no lo va a hacer y los políticos no lo van a hacer, si los empresarios se preocuparan o se hubiesen preocupado por mantener la imagen positiva de la economía de mercado y de su propio negocio, ¿no sería más fácil que un Mauricio Macri gane las elecciones sin tanto que sí que no? ¿Qué opinan? Yo creo que, Diego, parte de la respuesta está en los números que arrojaron este estudio que vos acabas de mostrar. Y me parece que acá hay una dicotomía hacia adentro de la sociedad argentina que no terminamos de definir, ¿no? Digo, me parece que no necesariamente el grueso de la sociedad está a favor de la no intervención del Estado. Me parece que hay una demanda clara de la sociedad de que el Estado de alguna manera debe estar presente. Creo que ahí es donde la dirigencia en su conjunto tiene que marcar es hasta dónde. Creo que nunca los extremos son buenos, ni la libertad de mercado absoluta, ni el intervencionismo estatal en absoluto, al punto tal de llegar a una economía planificada. Ahora, lo que no podemos dejar de poner sobre la mesa es que para eso hace falta el diálogo y que todos expresemos y pongamos sobre la mesa que hay intereses contrapuestos. Y para eso hay espacios que probablemente han sido desnaturalizados en estos últimos años, como el Congreso, las instituciones que agrupan a las distintas actividades empresarias, donde no se ha fomentado el diálogo. Creo que estamos de cara a un proceso donde probablemente hasta el trasvasamiento generacional permita ser optimistas y que todos en su conjunto, ejecutivos, empresarios, dirigentes sindicales y cada una de las dirigencias que son actores claves en la sociedad empiecen a poner sobre la mesa su voz y qué intereses representan. Ojalá, ¿no?, lo del trasvasamiento generacional que no sea el trasvasamiento, digamos, de la actual dirigencia hacia la cámpora, porque la idea de la cámpora no es que las empresas tengan protagonismo, ¿no? Yo creo que hay un dato muy interesante, a mí me resulta muy interesante, que es que acompañando la caída del sector empresario, yo siempre analizaba la brecha entre la institución sindical y los empresarios, ¿no? Que tradicionalmente los empresarios tenían mejor imagen que los sindicatos. Y mucha mejor imagen. ¿Por qué? Porque los sindicatos tenían muy mala imagen y ellos, por más que no tuvieran tanta, siempre estaban por encima del 20% de valores positivos. Y lo que pasó en los últimos años fue que el sindicalismo empezó a subir. ¿Por qué? Porque hubo una crítica hacia adentro del sindicalismo. Surgieron nuevos espacios, digamos que de alguna manera adquirieron mucha visibilidad. Sí, la CTA con mejor imagen que la CGT, seguramente. Claro, y eso hizo que crecieran mientras el sector empresario bajaba y hoy la brecha es mínima entre unos y otros. Yo creo que digamos, me parece que perdieron mucho terreno. Yo soy muy crítica con respecto a la construcción de imagen. Se dejaron... De los empresarios. Más allá de los empresarios, más allá de la falta de diálogo, por supuesto es responsabilidad del gobierno en mayor medida, hubo una cosa muy agresiva del gobierno contra los empresarios, entonces, digamos... hubo una demonización, ¿no? Sí, y además una agresión cuando se llama el boicot contra una petrolera y que van grupos, digamos, de choque a una estación de servicio, me parece que es más, eso supera, digamos, que no haya diálogo. Eso es que había una estrategia, digamos, de destrucción o digamos, de desvalorización del sector importante. Sí, recordemos, durante un discurso de Néstor Kirchner, el presidente Néstor Kirchner, primero llamó a un boicot, a no comprarle ni una latita de aceite a Shell y después, por supuesto, después del boicot, vinieron las fuerzas paraestatales, piqueteras, a ocupar estaciones de servicio de Shell. Finalmente hay que recordar, Juan José Aranguren, el CEO de Shell, le ganó todos los juicios al gobierno, hay que decirlo. Ahora él está en los equipos digamos, de gobierno de Mauricio Macri. Pero yo lo que recuerdo, hablando del tema del diálogo, es que en aquella época todas las otras petroleras
habían sacado un comunicado, no sé cómo se llama la Asociación de Petroleros, no me acuerdo cómo se llama, habían sacado un comunicado diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con ese señor. Estamos en el horno, ¿no? Si los empresarios ni siquiera son solidarios entre ellos. Claramente, hay una falta de solidaridad que es extensiva a toda la sociedad. A ver, con esto no estoy queriendo decir que no haya que hacer un mea culpa en la clase empresaria, pero me parece que esta es una manifestación de falta de solidaridad que se extiende a la sociedad en su conjunto. Donde claramente la dirigencia empresaria, que probablemente cuenta con mayores recursos de índole económico, de índole intelectual, de capacitación, de acceso a los medios, tiene una mayor responsabilidad. Y ahí es cuando uno tiene que enfatizar las responsabilidades, porque si bien todas las dirigencias les cabe probablemente esta crítica respecto de alzar la voz en defensa de los intereses sectoriales, hay algunas que tienen mayores o menores responsabilidades. Pero creo que también tiene que ver esto, como bien señalaba Cecilia, en el caso empresarial con la falta de renovación. Así como el sindicalismo, forzado por probablemente tensiones internas, se vio forzado a dar espacios a algunas líneas de liderazgos nuevas, en el empresariado ese sigue siendo una cuenta pendiente. Tenemos ejemplos recientes, pero insisto, creo que tenemos una oportunidad, porque como todo cambio de ciclo, y esto es un hecho fáctico, no hay ningún análisis político, acá simplemente se termina una etapa de gobierno, se renuevan las esperanzas. Y en ese sentido creo que ha habido algún aprendizaje y tiendo a ser optimista de que parte de lo que hoy estamos enfocando como una crítica puede ser una oportunidad de cara al futuro. Ahora vamos a un mínimo corte, pero yo quería recordar que este resultado de, como nos dice Cecilia Mosto, que la imagen de los empresarios en la sociedad argentina se derrumba, de la misma manera en que se derrumbó la imagen de la economía de mercado como único país del mundo que la rechaza, incluyendo China, ¿no? Por ejemplo, China comunista, quiero recordar que muchos empresarios, ni bien un señor que se llamaba Moreno, que era el secretario de Comercio, levantaba el teléfono y decía, no le pongan más avisos a los medios de comunicación que son críticos del gobierno y que están a favor de ustedes, los empresarios, en lugar de decir, no, che, si estos tipos defienden nuestra postura, vamos a defenderlos a ellos también, lo primero que hicieron los empresarios, la gran mayoría, hubo muy honrosas excepciones, la gran mayoría, lo primero que hicieron es retirar la pauta publicitaria de los medios de comunicación críticos del gobierno. Entonces, si los empresarios no defienden a los que los defienden, y bueno, ahí estamos en un problema, ahí venimos, ahí venimos. Vamos a ver si podemos darles un consejo a los empresarios para esta nueva etapa que viene, para que tengan buena imagen ellos y tenga buena imagen la economía de mercado, que es donde ellos van a hacer negocios. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Auspicia este segmento Gobierno de la Provincia de Córdoba. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Yo comentaba esto de que los empresarios también se retiraron de los medios, ¿no? ¿Habrán aprendido a lo largo de estos 12 años de kirchnerismo de que quizás haya sido un error? Que los medios, por lo menos, salvo Grupo Clarín, estén todos en manos de kirchneristas. Todos, salvo, busca canales de cable, salvo TN, todos, en la radio, salvo una o dos, todos kirchneristas. Y todo esto tiene que ver que los empresarios tomaron la decisión de dejarle ese terreno al gobierno, ¿no? Yo creo que tengo dos cosas nomás, voy a decir. Una es que creo que hay un nuevo estilo de presidente de compañía diferente.
más menos protocolar, más informal y más transparente. Sí, que digamos las mismas organizaciones están requiriendo de liderazgos diferentes y que eso me parece que va a ser muy positivo para replantear el rol y la comunicación de los empresarios de cara a la sociedad en general. He estado en paneles digamos, o visto presidentes que hablan de otra manera con respecto a su realidad, mucho más relacionados con el contexto, ¿no? Y más comprometidos con el contexto. Y esto mismo, digamos, me parece que van a ser personas o líderes que tienen o que deberían confiar más en la comunicación, no solamente en la comunicación de sus productos o de sus servicios, sino en la comunicación institucional, ¿no? En darle a esas áreas, digamos, el peso que realmente tienen para relacionarse con los demás públicos de interés de la compañía, que no son solamente los clientes, que es la comunidad en sentido amplio, los políticos, los sindicatos, etcétera, y que digamos, el empresariado empiece a jugar más su rol como actor social como debería ser, ¿no? Sí, yo quiero destacar un gesto interesante de algunas pocas empresas, que se me ocurren nombres como Mercado Libre o Globant, que, por ejemplo, dentro de sus actividades de responsabilidad social empresaria, vieron que era interesante ayudar a sus empleados, si lo quisieran, a capacitarse para ser fiscales, ¿no? Y ayudar a controlar la elección o ayudar a controlar el fraude, si se quiere, ¿no? Y muy poquitas entraron en el desafío, aceptaron el desafío de, obviamente, ceder sus espacios, darle un día libre a su gente, etcétera. Pero la mayoría no te metan, o sea, cosa que te digan, vos estás por la democracia y acá el que manda es Cristina, ¿no? El desafío para las próximas generaciones empresarias, cuidar la democracia también es responsabilidad social empresaria, ¿no? Creo que efectivamente, tal como señalan ambos, ahí hay un punto pendiente y una oportunidad. Y la oportunidad está a partir de asumir el rol de actor social clave en la sociedad. Y ese es el rol que tienen las empresas, como generadores de empleo, como actores sociales, y esa voz de la que hablaba Cecilia es una importancia fundamental porque se habla de la comunicación. Y me parece que ese es uno de los nuevos paradigmas que tiene por delante la empresa, porque tenemos consumidores cada vez más demandantes, tenemos medios de comunicación no tradicionales que van ganando espacio, y la comunicación ha tomado un dinamismo que si uno no elige ser protagonista, probablemente hablen por uno. Entonces, me parece que por ahí pasa el desafío y la oportunidad. Y te completo la frase, me tomo el atrevimiento. El que habló por uno, o sea, el que habló por las empresas durante estos 12 años fue el kirchnerismo, fue Cristina, cuando les dijo, la culpa de la inflación las tienen ustedes. No, no la tenían las empresas, pero bueno, fue así. Esperemos que sea un aprendizaje para los años que vienen. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo.